Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buen Gusto día, de estar contigo gracias por nuevamente. estar. Hashtag alerta, hablen, opinen lo que quieran respecto a lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué dicen las encuestas hoy, finalizando julio? Sí. ¿Apruebo o rechazo? ¿Con qué escenario nos enfrentamos? Bueno, de acuerdo a las encuestas que se presentaron la semana pasada, el rechazo estaría llevando una ventaja aproximada de 10 puntos porcentuales por sobre el apruebo. Esto en dos encuestas, en primer lugar la encuesta Pulso Ciudadano y la encuesta Cadem que se entregó la semana anterior. Por lo tanto, estamos en un escenario en que si bien existe incertidumbre, las encuestas están mostrando una ventaja más o menos permanente del rechazo. Lo que tenemos que ver ahora, en esta semana, es ver si se acortó la brecha, porque hay un dato no menor, Rodrigo. El rechazo viene ganando desde hace varias semanas, pero la brecha, según la última encuesta Cadem, se acortó significativamente en la última medición. El rechazo venía a 15 puntos por sobre el apruebo, la brecha se acortó a 8, con una caída del rechazo de 5 puntos en esa última medición, y eso anticipa que el próximo plebiscito muy probablemente sea mucho más competitivo de lo que las mismas encuestas están mostrando hasta ahora. ¿Y por qué se acortó esa brecha? Se acortó por varias razones. La primera es porque el apruebo ha tenido un despliegue territorial mucho más significativo, ha constituido comandos, está realizando lo que en la disciplina se denomina como infantería electoral, es decir, el trabajo de base, y por otra parte, el rechazo, por lo menos en las dos últimas semanas, se ha notado como una campaña ausente, mucho más lenta, un tanto dormida, y eso produjo, desde mi perspectiva, el hecho de que el rechazo haya retrocedido tan significativamente. Y además, durante la semana de medición en la que el rechazo bajó, aparecieron muchas figuras de la derecha protagonizando el debate público. Me estoy refiriendo fundamentalmente a José Antonio Kast, a Rojo Edwards, al presidente de la UDI y al presidente de Renovación Nacional. Al parecer, la derecha, de acuerdo a estos liderazgos, entiende que el plebiscito o el triunfo del rechazo depende más de ellos, en circunstancias de que es todo lo contrario. Si el rechazo gana, no va a ser con la derecha, sino que va a ser a pesar de la derecha. Y eso le ha costado mucho de entender a este bloque político, y por ahí es donde uno podría encontrar o rastrear las pistas de por qué el rechazo tuvo un bajón tan significativo. El apruebo no subió tanto, pero lo que tenemos que observar siempre es la distancia de unos sobre otros. Si en una semana el retroceso de esa brecha es de 15 a 8 puntos, entonces uno dice, bueno, esta elección va a ser particularmente competitiva. Ahora, ¿qué pasó esta semana? Porque es muy importante también para entender los resultados a los que tengamos acceso. Esta no fue una semana del todo positiva para el gobierno, sin perjuicio de esta idea de copago cero, que me parece que es una política pública que va en la dirección correcta, pero el gobierno tuvo que enfrentar varias cuestiones. En primer lugar, las investigaciones de Contraloría por eventual intervencionismo electoral, que lo podemos analizar posteriormente. En segundo lugar, la resistencia del Partido Comunista y del Frente Amplio para comprometerse a reformas al texto constitucional. En caso de que este sea aprobado, también podemos profundizar en eso. Bueno, las cifras de delincuencia, tú acabas de dar una nota espeluznante respecto a lo que está pasando, particularmente en la región metropolitana, pero no solamente en la región metropolitana, hemos tenido eventos en todo el país. Están las declaraciones iniciales que tuvo el ministro Sexpress, Giorgio Jackson, sobre las declaraciones de Yaitul, que después el presidente tiene que salir a corregir, en palabras de la ministra, para ampliar la querella hacia Héctor Yaitul. Por lo tanto, tuvimos una semana muy compleja para el gobierno, y aquí viene lo clave, Rodrigo. Si es que el apruebo crece a pesar de esta semana tan difícil para el gobierno, significa que estamos en una tendencia estructural de incremento en los apoyos al apruebo, que tenderían a desacoplarse de la aprobación presidencial y emprender una ruta que le permita ser mucho más competitivo en el plebiscito. Si es que eso no sucede, si el apruebo no crece y si la brecha se mantiene con respecto a la semana anterior, significa que el apruebo está excesivamente vinculado con la aprobación al gobierno, y por lo tanto cualquier evento que desfavorezca la aprobación presidencial también va a desfavorecer la opción por el apruebo. O sea, ¿esta semana es clave respecto a la encuesta? Sí, es clave, ¿sabes por qué? Por varias razones. La primera es porque esta va a ser la encuesta anterior al inicio de la franja electoral. Hay que recordarle a la gente que desde el día 5 de agosto entra la franja electoral, que se extiende hasta el 1 de septiembre, en dos bloques.
en el bloque de las 12:45 y en el bloque de las 20:45. Las franjas, Rodrigo, generalmente están orientadas hacia el grupo de los indecisos o los votantes blandos. Acá hay un núcleo de personas que ya tiene tomada la decisión, independiente de la calidad de la franja, ya sea para el apruebo o para el rechazo. Entonces, la medición de hoy va a ser la última que tengamos antes de que entre a regir la franja electoral. O sea, tiene mucho valor. Sin embargo, hay mucha gente que aún cuestiona las encuestas. Sí, sí, claro. ¿Depende de cada uno el valor que le dé? Sí, sí, claro. No, y en eso quiero ser muy enfático. Acá estamos comentando encuestas. Si las encuestas fallan, bueno, nosotros estamos comentando a lo mejor un instrumento que fracasó. Sin embargo, hay buenas razones para pensar que las encuestas de opinión están pronosticando correctamente, por lo menos, el ambiente político en el que nos estamos desenvolviendo, toda vez que para el plebiscito constitucional de entrada de octubre de 2020, las encuestas fueron bastante certeras. Para la elección de primera vuelta presidencial, que no era para nada fácil de pronosticar, también las encuestas anduvieron muy bien. Y para qué decir, en la segunda vuelta, casi todas acertaron, y la que mejor acertó casi de manera milimétrica fue la encuesta CADEM. Por lo tanto, tenemos un cierto background respecto a la capacidad de acierto de las encuestas de opinión, sin perjuicio de que algunas interpretaciones desde mi perspectiva no sean del todo correctas. Por ejemplo, esta idea de que mientras más gente vote, mayor va a ser la brecha que le va a sacar el rechazo al apruebo. Yo tengo serias dudas con esa hipótesis si es que uno considera lo que sucedió, Rodrigo, en la segunda vuelta presidencial con Gabriel Boric, particularmente en la región metropolitana. Ahí pasó todo lo contrario. Mientras más aumentó la participación, mayor fue la brecha que Boric le sacó a Kast. Solamente para decirlo en promedio, 60-40, fíjate, 60-40 le sacó Boric a Kast en la segunda vuelta, pero los sectores populares le sacó casi 65-35. Mira, Mauro, cuando hablamos de intervencionismo, ¿es real? ¿Es falso? ¿Tú tienes una mirada distinta? ¿El gobierno está aprovechándose de su posición para que la gente vote apruebo? ¿Qué te parece que la Contraloría ya empieza a hacer una investigación mucho más seria respecto a esto? Sí, creo que lo comentamos la vez pasada, Rodrigo, que el hecho de que el presidente tenga una sobreexposición podía implicar algo así como un efecto boomerang. Es decir, el presidente figura mucho porque sabe que se juega su gobierno, se juega la vida prácticamente en este próximo plebiscito, y por lo tanto comenzó a avanzar en materias asociadas a visibilidad pública y, como te decía, sobreexposición. ¿Qué puede traer como consecuencia eso? Es lo que precisamente está investigando la Contraloría. La Contraloría investiga fundamentalmente el compromiso de recursos públicos para actividades que no están destinadas según la ley. Es decir, si es que la Contraloría encuentra que hubo un manejo de recursos públicos para favorecer una opción política, entonces esa investigación debiese arrojar sanciones o sumarios. Sin embargo, esas sanciones podrían conocerse incluso después del plebiscito. O sea, no necesariamente ahora. Entonces, no, puede que el gobierno diga, bueno, me mostraron tarjeta amarilla, y la tarjeta a lo mejor me merezco una segunda tarjeta amarilla, pero esa segunda tarjeta amarilla me la van a poner una vez que ya terminó el partido, para decirlo en términos más simples. Se entiende. ¿Para ti hay intervencionismo o no hoy? ¿Tu punto de vista? Sí, para mí existe un trabajo del gobierno en terreno que es muy difícil de separar de la opción apruebo, pero quiero defender un punto del gobierno, que es la entrega del texto constitucional. Nadie razonable en Chile podría criticar la distribución del texto constitucional a las personas, toda vez de que la próxima elección se va a tratar precisamente de una discusión constitucional. La presencia de, y ya con la voz de la expresidenta Bachelet, ¿mueve la aguja o no? No tanto como antes, pero hay que esperar con la presidenta Bachelet, porque ella tiene dos bases electorales que uno las identifica de manera muy clara en términos estadísticos, y es en la solidaridad de género. Bachelet siempre fue fuerte en mujeres, y también
Esta solidaridad de clase, la presidenta Bachelet también es muy fuerte en los sectores populares, y donde la apruebo ha tenido mayores problemas ha sido precisamente en los sectores populares. Entonces uno dice, bueno, va a estar la presidenta Bachelet, el presidente Boric ya mostró su poder de fuego electoral en la última elección de segunda vuelta en los segmentos populares, en que, insisto, en algunas comunas le sacó 70-30 cas, y por lo tanto esa dupla Boric-Bachelet, la dupla BB le podríamos decir, en los sectores populares podría ser bastante eficiente para cosechar más votos. Ok.